Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Clara tenía 29 años y desde hacía 9 compartía su vida con Daniel, aquel hombre de sonrisa fácil y palabras dulces que conoció en la universidad durante una tarde de lluvia, cuando ambos se refugiaron en la misma biblioteca y terminaron hablando de literatura como si se conocieran de toda la vida. Su historia comenzó como un torbellino de ilusiones, de promesas sinceras y planes construidos sobre cuadernos llenos de garabatos. Se casaron jóvenes, convencidos de que el amor bastaba, y durante un tiempo todo parecía confirmar esa certeza. Vivían en un pequeño piso alquilado en el centro, sin lujos pero llenos de entusiasmo, creyendo que los desafíos serían apenas escalones hacia una felicidad más grande. Los amigos los admiraban, sus familias los elogiaban, y ellos se aferraban el uno al otro con la fe ciega de quienes creen haber encontrado su hogar en otra persona. Nadie, ni siquiera ellos, imaginaba que un día esa armonía se rompería con la fuerza de una grieta silenciosa. Durante los primeros años, todo fue una constante celebración de pequeñas victorias: el primer sofá comprado en rebajas, el viaje improvisado a Lisboa, las cenas en pijama frente al televisor. Compartían las tareas, los gastos, los sueños a medio construir, siempre con la sensación de que el futuro era suyo. Clara decoraba la casa con flores baratas y sonrisas sinceras, y Daniel, entonces atento, le dejaba notas con corazones escondidas en los libros. Hacían planes sin miedo, hablaban de tener hijos, de mudarse a un barrio con árboles y colegios cerca. En aquellos días, parecía que nada podría desgastar lo que tanto habían cuidado. Con el tiempo, los besos se volvieron automáticos, los «te quiero» menos frecuentes y las noches más silenciosas. Las conversaciones empezaron a reducirse a lo esencial: la compra, los turnos, las facturas. Ya no se reían tanto, ni se miraban como antes, y el sofá que fue símbolo de complicidad se volvió un refugio frío. A veces, Clara hablaba y sentía que sus palabras caían en un pozo sin fondo. Algo se había apagado, y aunque aún dormían juntos, el calor entre ellos se había vuelto costumbre, no pasión. Clara trabajaba media jornada en una tienda de ropa del barrio, atendiendo a clientas exigentes con una sonrisa profesional que ocultaba su propio cansancio. No ganaba mucho, pero todo lo que ingresaba lo destinaba a la casa: comida, luz, algún regalo para Daniel. Nunca se quejaba, ni siquiera cuando tenía que hacer malabares para que el dinero alcanzara. Se sentía orgullosa de aportar, aunque fuera poco, y pensaba que el valor de su esfuerzo no se medía solo en euros. Pero pronto descubrió que no todos pensaban igual. Él, que había conseguido un ascenso importante, empezó a llegar más tarde, a mirar su móvil con más atención que a su mujer. Ya no la escuchaba, ya no le preguntaba cómo le había ido el día, y cuando ella intentaba contarle algo, él respondía con monosílabos. Su tono cambió, sus gestos también, había algo en su mirada que transmitía superioridad, como si Clara hubiera dejado de estar a su altura. Ya no la abrazaba al llegar a casa, solo pasaba de largo como si fuera una sombra. Algo dentro de ella empezó a doler de forma distinta: no era tristeza, era decepción. Al principio, eran comentarios sutiles disfrazados de preocupación: ¿no crees que deberías buscar algo mejor pagado? O, con lo que tú aportas, no llegamos muy lejos. Pero con el tiempo, los reproches se volvieron directos, fríos, casi contables: yo pago todo y tú solo ayudas un poco. Las peleas no eran gritos, eran cuchillos envueltos en calma, y siempre terminaban con ella cediendo para evitar más tensión. Clara comenzó a sentirse una carga en su propia casa, como si su esfuerzo no valiera nada. Cada vez que él hablaba de dinero, ella sentía que le quitaban un poco más de dignidad. Una mañana cualquiera, mientras el café humeaba en la mesa y el silencio reinaba entre ellos, Daniel dejó caer su sentencia como si fuera algo lógico: cariño, con este sueldo vamos a tener presupuestos separados. Estoy harto de mantenerte. No levantó la voz, no se inmutó, solo bebió un sorbo y siguió mirando su móvil. Clara tardó unos segundos en procesar lo que acababa de oír. No fue solo la frase, fue el desprecio contenido en cada palabra, la manera en que la deshumanizó. Algo dentro de ella se rompió sin hacer ruido, pero con una firmeza implacable. Clara lo miró fijamente,
como si quisiera memorizar su rostro en ese instante para nunca olvidarlo, y sonrió con una calma que escondía una tormenta. Perfecto, Daniel. Me parece justo, dijo sin parpadear, mientras recogía su taza y se levantaba con la cabeza en alto. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones. Solo asintió, como quien acepta un trato sin necesidad de firmarlo. Desde ese segundo, ya no era la misma mujer que había soportado en silencio tanto desprecio. Daniel esperó alguna lágrima, una súplica, una escena como tantas otras veces. Pero no hubo drama, solo esa sonrisa serena que lo desorientó, como si Clara supiera algo que él aún no comprendía. Se quedó inmóvil, molesto por no provocar la reacción que buscaba, incómodo ante la dignidad de ella. No entendía que a veces la calma es más peligrosa que la furia. Clara, en silencio, había decidido cambiar las reglas del juego. Y él aún no lo sabía, pero ya estaba perdiendo. Desde ese día, Clara dejó de actuar como esposa sumisa, cocinaba solo para ella, lavaba su ropa aparte, se ocupaba exclusivamente de sus cosas. La casa seguía limpia, pero Daniel empezó a notar que el mundo ya no giraba a su alrededor. Abría la nevera y no encontraba sus postres favoritos, iba al cesto y veía su ropa apilada, sin tocar. No había reproches, solo hechos. Clara, sin decirlo, estaba marcando una frontera que él no sabía cómo cruzar. Y por primera vez, sintió que su control se deshacía lentamente. Un miércoles cualquiera, al abrir el armario antes de ir al trabajo, Daniel se quedó inmóvil, no había ni una sola camisa planchada. Revisó el cesto y encontró toda su ropa sucia, tal como la había dejado. Bajó a la cocina con el ceño fruncido y la vio desayunando con calma, leyendo un libro. ¿Y mi ropa?, preguntó, sin disfrazar su molestia. Clara no levantó la voz, ni siquiera los ojos, pero su respuesta lo dejó sin aire. Ella cerró el libro con tranquilidad y le dijo: como tenemos presupuestos separados, tú te encargas de lo tuyo y yo de lo mío. Luego volvió a su café, ignorando por completo la expresión de incredulidad en el rostro de Daniel. Él abrió la boca, pero no encontró argumento válido. Por primera vez, comprendió lo que significaba que ella hablara en serio. Clara no estaba fingiendo indiferencia, estaba actuando desde la convicción. Desde ese momento, Daniel comenzó a sentirse un extraño en su propia casa. Clara lo trataba con educación, pero sin afecto, cada gesto suyo marcaba distancia. Ya no había besos de buenas noches, ni preguntas sobre su día, solo un silencio educado que dolía más que un grito. Los espacios compartidos se volvieron incómodos, como si el aire pesara distinto. Por primera vez, él deseó volver a la rutina anterior, pero ya era tarde. A pesar del ambiente tenso, los sábados seguían llegando con la misma escena, su familia aparecía sin avisar, como de costumbre. Llegaban riendo, con bolsas de pan y botellas de vino, esperando una mesa puesta y un horno encendido. Daniel no les dijo nada, como si aún creyera que todo seguía igual. Se sentaban en el salón esperando que Clara saliera de la cocina con su habitual generosidad. Pero ese sábado, algo había cambiado. Durante años, Clara había cocinado para todos sin quejarse, sirviendo platos calientes, postres caseros y café recién hecho. La madre de Daniel solía comentar que ella sí sabía su lugar, mientras se servía una segunda ración sin agradecer. Nunca ayudaban a recoger, ni ofrecían traer algo. Eran visitas disfrazadas de familia, acostumbradas a recibir sin dar nada a cambio. Pero aquella tarde, la cocina estaba en silencio, y el olor a guiso había desaparecido. En el horno no había nada, en la encimera solo quedaban unas migas y una taza solitaria. Clara estaba sentada en la terraza, bebiendo café, mirando el cielo sin prisa. No saludó, no se levantó, no preguntó si necesitaban algo. Los familiares de Daniel se miraron incómodos, sin entender qué pasaba. Había un vacío que nadie podía llenar con palabras educadas ni excusas ligeras. Después de un rato incómodo, la madre de Daniel no aguantó más y preguntó con tono cortante: ¿No has preparado nada hoy, Clara? La pregunta cayó como una piedra en medio del silencio.
Todos esperaban una explicación amable, una excusa por el olvido. Pero Clara ni se inmutó, ni se disculpó, ni intentó suavizar la tensión. Su respuesta fue tan directa como inesperada. Clara se giró con una sonrisa casi dulce y dijo: «Pregúntale a Daniel. Yo ya no me encargo de esas cosas». Luego dio un sorbo a su café y volvió a mirar el cielo, ignorando el murmullo indignado que empezó a circular entre los presentes. Nadie sabía cómo reaccionar ante aquella nueva versión de ella, segura, tranquila, pero implacable. Daniel tragó saliva, sintiendo por primera vez que no podía controlarla ni delante de los suyos. El silencio que siguió fue más pesado que un portazo. La familia intentó disimular la incomodidad con comentarios forzados y risas que no salían del pecho, pero la tensión era evidente. Daniel no decía una palabra, apretaba la mandíbula, visiblemente molesto, sabiendo que lo habían dejado en evidencia. Clara, en cambio, parecía en paz, como si finalmente hubiera encontrado su sitio en el mundo. Cada gesto suyo hablaba más fuerte que cualquier discurso. Y todos, sin excepción, lo notaron. Al poco rato, empezaron a levantarse uno por uno, murmurando entre ellos. «Clara ha cambiado», dijo una tía con desdén, mientras la madre de Daniel añadía que esas cosas pasan cuando una mujer se cree demasiado. Salieron sin despedirse bien, dejando el salón en un silencio incómodo. Daniel no los detuvo, solo cerró la puerta y se quedó allí, de pie, mirando a Clara. Ella no lo miró de vuelta. No hacía falta. Esa noche, después de cenar solo y con el orgullo herido, Daniel se sentó frente a Clara en el sofá. Su voz sonaba menos firme, como si buscara algo que no sabía nombrar. «Tenemos que hablar», dijo, mirándola a los ojos por primera vez en semanas. Ella cerró el libro que leía y asintió, sin mostrar sorpresa. Sabía que esa conversación llegaría, tarde o temprano, porque el silencio también cansa. Daniel intentó sonar sincero, dijo que quizá había exagerado, que lo del presupuesto separado fue una tontería, que echaba de menos como eran antes. «Quiero que volvamos a ser un equipo», dijo, como si bastara con una frase para arreglar años de desgaste. Pero Clara no lo interrumpió, lo dejó hablar, vaciarse, justificarse. Ya no era la misma que buscaba su aprobación. Cuando él terminó, su respuesta fue otra historia. «Yo también he cambiado, Daniel», dijo ella, con una firmeza suave pero indiscutible. «Desde la semana que viene trabajaré jornada completa, y no pienso volver a ser la empleada de esta casa». Él parpadeó, sin saber si eso era una amenaza o una declaración de independencia. No lo entendía, porque nunca había mirado más allá de sus propias necesidades. Pero Clara no hablaba desde el rencor, hablaba desde la decisión. Daniel no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a verla ceder, callar, adaptarse, pero ahora tenía delante a una mujer que no le pedía permiso ni perdón. La sorpresa se convirtió en incomodidad, y la incomodidad en rabia contenida. «¿Y eso qué significa?», preguntó, intentando recuperar el control. Clara lo miró y dijo: «Significa que ya no te necesito, Daniel. Si estás, bien. Si no, también». Desde entonces, convivieron como dos desconocidos que comparten techo, pero no vida. Clara salía temprano, volvía tarde, y cada vez que entraba en casa traía consigo un aire nuevo, una energía distinta. Daniel, en cambio, parecía más perdido que nunca, atrapado en una rutina que ya no comprendía. Ya no había discusiones, pero tampoco había intención de acercarse. La casa, antes hogar, se volvió solo un lugar. Daniel intentó provocarla, hacerla reaccionar, pero ella no mordía el anzuelo. Se cruzaban en el pasillo y apenas se saludaban, él ponía música alta, dejaba todo tirado, y Clara ignoraba. Su silencio no era castigo, era libertad. Él lo sentía como un desprecio, pero en realidad era el reflejo de su irrelevancia. Por primera vez, ella no reaccionaba porque ya no le importaba. Clara, en su interior, sabía que ya no quedaba amor, solo restos de una historia que ya no era suya. Había llorado demasiado,
se había vaciado intentando salvar algo que solo ella sostenía. Ahora solo sentía un cansancio profundo, una necesidad de respirar lejos de ese ambiente rancio. Entendió que el amor no sobrevive a la humillación repetida. Y con esa certeza, supo que debía terminarlo. Un domingo por la mañana, mientras el sol entraba por la ventana y el silencio pesaba como plomo, Clara se sentó en la mesa y lo miró con calma. «Quiero el divorcio», dijo, sin drama, como quien informa de un cambio necesario. Daniel no contestó de inmediato, se quedó inmóvil, como si no entendiera el idioma. Pero ella no repitió la frase. Ya no buscaba su comprensión, solo su firma. Hizo la maleta con calma, doblando cada prenda como si cerrara capítulos. Guardó sus libros, sus cuadernos, las pocas fotos que aún le importaban, y dejó la llave en la mesa. No hubo gritos, ni escenas, ni súplicas. Solo un portazo silencioso, que retumbó más que cualquier discusión. Clara se marchó a casa de su madre en Alcalá, con una maleta y un corazón libre por primera vez. Las primeras noches fueron difíciles, llenas de recuerdos que dolían como fantasmas sentados en la cama. Clara echaba de menos lo que creyó que era amor, esos pequeños rituales que durante años habían formado parte de su vida. Dormía mal, comía poco, lloraba en silencio para no preocupar a su madre. Pero incluso en el dolor, sabía que había tomado la decisión correcta. Solo necesitaba tiempo para volver a sí misma. Pasó un mes desde su partida, y Clara empezaba a respirar con menos peso en el pecho. Se enfocaba en ayudar a su madre con pequeñas cosas, buscaba trabajo por las mañanas y escribía pensamientos sueltos en una libreta vieja. Justo cuando comenzaba a encontrar algo de estabilidad, una amiga del barrio le mandó un audio que le heló la sangre. «Clara, no sé si sabes, pero Daniel ya vive con otra mujer, en la misma casa». El corazón se le detuvo un segundo. No podía creerlo. Apenas unas semanas después de su divorcio, Daniel había metido a otra mujer en el lugar donde ella dejó 9 años de vida. No fue el hecho en sí lo que más dolió, sino la rapidez, la frialdad, el descaro. Imaginó sus cosas siendo sustituidas, su espacio ocupado, su historia borrada. Por un momento sintió rabia, pero después llegó una tristeza tan densa que tuvo que sentarse para no caerse. Los vecinos, sin saber que hablaban con una amiga de Clara, comentaban lo que todos veían: Daniel trataba a la nueva mujer como si fuera una sirvienta. Le gritaba en el balcón, le exigía cosas a todas horas, y ella agachaba la cabeza como Clara lo había hecho tantos años. Al enterarse, Clara sintió una mezcla de furia y vergüenza ajena. No por ella, sino por esa otra mujer que aún no entendía lo que estaba viviendo. En cuestión de semanas, los gritos entre Daniel y su nueva pareja se hicieron constantes. Una noche, los vecinos escucharon portazos, llanto y maletas bajando por las escaleras. La mujer se fue llorando, con la cara desencajada, mientras él se encerraba solo con su arrogancia. Clara recibió la noticia con una extraña serenidad. No celebró su desgracia, pero sintió que la vida, sin palabras, le estaba dando la razón. Por primera vez desde que se marchó, no sintió celos, ni nostalgia, ni dudas. Solo alivio. Confirmó que había hecho lo correcto, que no era ella el problema, que su amor no fue mal dado, sino mal recibido. Dejó el móvil a un lado, miró por la ventana y respiró hondo. Ya no había nada que la atara a ese pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Su madre, que observaba en silencio su proceso, le habló un día de una oferta de trabajo en Valencia. Era un puesto en una empresa de diseño, nada lujoso, pero con posibilidades de crecer. Clara lo pensó una noche entera, revisó sus opciones y supo que tenía que irse. Era el momento de empezar de nuevo, lejos de todo lo que le recordaba a lo que fue. Aceptó sin dudarlo. Se mudó a Valencia con 2 maletas, una laptop y una carpeta con sus diseños guardados desde hacía años. Buscó un pequeño piso de alquiler, sencillo pero luminoso, donde pudiera volver a construir su mundo desde cero. Al llegar al nuevo trabajo, fue recibida con respeto, como una profesional y no como una carga. Poco a poco,
empezó a recuperar su autoestima. Estaba renaciendo, sin que nadie lo notara aún. La empresa era pequeña pero ambiciosa, con un equipo joven y creativo que valoró desde el principio su capacidad para resolver y proponer ideas frescas. Clara se sintió útil, escuchada, respetada. Por primera vez en años, se reía en el trabajo, aportaba sin miedo a equivocarse. Las horas pasaban volando y volvía a casa cansada, pero feliz. Había encontrado un espacio donde podía ser ella misma. Con su primer sueldo completo, compró una cafetera nueva, unas cortinas blancas y una planta que llamó Aurora. Su piso era pequeño, pero era suyo, decorado a su gusto, sin tener que pedir permiso a nadie. Aprendió a disfrutar de la soledad, de las cenas simples, de las películas en silencio. Empezó a dormir mejor, a caminar con seguridad, a recuperar sus colores. Clara, por fin, estaba volviendo a vivir. Una tarde de otoño, mientras leía en una cafetería cerca del trabajo, un hombre le pidió compartir mesa porque no había más sitios libres. Se llamaba Marcos, era ingeniero civil y tenía una voz tranquila que invitaba a confiar. Hablaron de libros, de ciudades, de cómo a veces la vida te obliga a empezar de cero. Clara no lo buscaba, pero algo en él le dio paz. Y por primera vez, no quiso huir. La conversación con Marcos fluyó como si se conocieran de antes, no hubo silencios incómodos ni frases forzadas. Él la miraba a los ojos cuando hablaba, escuchaba sin interrumpir y no intentaba impresionarla. Clara sintió una calma rara, una sensación de ser vista sin ser juzgada. Se despidieron con una sonrisa y un «hasta luego» que no sonaba vacío. Al caminar de vuelta a casa, Clara notó que iba sonriendo sola. Cada encuentro con Marcos le mostraba un mundo que no conocía, el de la consideración, el respeto, el equilibrio. No había sarcasmo ni comentarios hirientes disfrazados de bromas, ni presión para agradar. Le abría la puerta, le preguntaba cómo se sentía, recordaba detalles que ella ni mencionaba dos veces. Clara, al principio, desconfiaba de tanta delicadeza. Pero con el tiempo entendió que eso era lo normal y no la excepción. No hubo promesas grandes, ni cenas de cuento, ni fotos en redes. Salían a pasear, tomaban café, hablaban de todo y de nada. Se construía algo lento, firme, como si ambos supieran que correr arruina lo verdadero. Marcos nunca la presionó, respetaba sus tiempos, incluso cuando ella se cerraba sin razón. Clara empezó a abrir su corazón poco a poco, sin miedo de romperse otra vez. A veces, sin motivo aparente, Clara se encerraba en sí misma, recordando heridas que no terminaban de cerrar. Pensaba que quizá estaba idealizando, que no debía confiar tanto, que todo podía repetirse. Le costaba soltar el miedo a volver a equivocarse, a ser usada, a desaparecer en una relación. Marcos lo notaba, pero no la juzgaba, solo le daba espacio. Y ese respeto fue la medicina que ella no sabía que necesitaba. Meses pasaron y Clara descubrió que el verdadero amor no busca dominar, sino acompañar. Marcos estuvo en los días buenos y en los malos, sin intentar salvarla, solo estando ahí. Le llevaba sopa cuando estaba enferma, la abrazaba cuando el trabajo la agotaba, la escuchaba sin dar soluciones forzadas. Ella entendió que eso era lo que siempre había merecido. El tiempo, esta vez, jugaba a su favor. Una tarde lluviosa, después de un día complicado en el trabajo, Clara llegó a casa agotada y con el ánimo por los suelos. Marcos no dijo nada, la abrazó fuerte, sin preguntas, sin frases vacías. Y en medio de ese silencio cálido, ella lo miró y susurró, «Te quiero». Él no respondió con palabras, solo le acarició el rostro y la besó con ternura. Fue la primera vez que decirlo no dolía. Con él, Clara descubrió que no necesitaba un proveedor ni un salvador, sino un compañero. Alguien con quien construir, compartir, equivocarse sin miedo y volver a empezar sin reproches. Se volvió más fuerte, más segura, más libre. No era una mujer rescatada, era una mujer que eligió bien. Y esa elección, nacida desde el amor propio, fue su mayor victoria. 2 años después, en una ceremonia íntima en la playa,
Clara y Marcos se casaron rodeados solo de quienes realmente sumaban. No hubo vestidos lujosos ni discursos largos, pero sí miradas limpias y promesas sinceras. Ella no temblaba al decir sí, no dudaba, no se aferraba por miedo. Esta vez, el compromiso nacía desde la libertad. Y por primera vez, el futuro no asustaba. Vivían en un piso amplio y lleno de luz, con libros por todos lados, plantas bien cuidadas y una paz que se respiraba. Ambos trabajaban, pero él insistía en cubrir la mayoría de los gastos. No por obligación, sino por cariño. Quiero que te sientas cuidada, no cargada, decía con naturalidad. Clara, lejos de sentirse dependiente, se sentía valorada como nunca antes. La gran diferencia con su vida anterior era simple, ahora no tenía que luchar por ser respetada. No discutían por dinero, ni por roles, ni por horarios. Había acuerdos, conversaciones, espacio para ambos. Marcos no quería una mujer que lo atendiera, quería una mujer que caminara a su lado. Y Clara, por fin, se sentía vista, escuchada y amada en equilibrio. En su nuevo hogar, Clara sentía por fin que podía respirar sin miedo, sin tensión, sin la necesidad de demostrar su valor constantemente. Tenían una empleada doméstica que venía algunos días a la semana, algo que Marcos propuso desde el principio para que ambos pudieran descansar. No era lujo, era respeto por el tiempo y el esfuerzo de los dos. Clara no tenía que justificarse por descansar o pedir ayuda. Y ese simple detalle lo cambiaba todo. Por las noches, cenaban sin prisas, hablando de ideas, de viajes, de proyectos, no de deudas ni de cuentas pendientes. Se reían con anécdotas tontas, compartían películas, y a veces se quedaban en silencio, solo disfrutando de estar juntos. Ya no había miedo a decir algo mal, ni tensión acumulada entre cucharas. Clara se sentía segura incluso en los silencios. Esa era su medida de paz. Cuando nació Hugo, Clara lo sostuvo entre los brazos con una mezcla de amor, vértigo y gratitud. Lloró sin contenerse, no por miedo, sino por la certeza de que todo el dolor vivido había tenido sentido. Marcos la miraba como si fuera el milagro más hermoso que había presenciado. Ser madre ya no era una promesa incumplida o una lucha solitaria, sino una decisión compartida. Clara entendió que había comenzado una nueva etapa, desde el amor real. A veces, al mirar a Hugo dormir, Clara recordaba su antigua casa, los domingos grises, las lágrimas contenidas en la cocina. No lo hacía con rencor, sino como quien observa una vieja foto y ya no se reconoce. Entendía que todo lo vivido fue necesario para llegar donde estaba. Ya no se preguntaba por qué aguantó tanto, solo agradecía haber salido a tiempo. El pasado ya no pesaba, solo enseñaba. Clara entendió, al fin, que el amor no se mide en facturas, en presupuestos ni en sacrificios unilaterales. Se mide en respeto mutuo, en apoyo cotidiano, en la libertad de ser sin miedo a perder. Había confundido entrega con sometimiento, y ahora sabía diferenciar. Marcos no había llegado para salvarla, sino para caminar con ella. Y esa fue la lección más valiosa que la vida le dio. Un día, revisando sus redes, Clara vio una solicitud de mensaje de Daniel. Dudó en abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Él solo decía: «Hola, ¿podemos hablar?». Era un mensaje breve, pero cargado de pasado. Clara lo miró en silencio unos minutos, sin sentir rabia ni angustia. Ya no había heridas abiertas, solo cicatrices que no dolían al tocar. Decidió responder, por cortesía más que por interés. Hablaron por videollamada, y al ver su rostro, sintió que lo miraba desde lejos, como si perteneciera a otra vida. Daniel le confesó que estaba solo, que se había equivocado, que no encontraba paz. Clara lo escuchó sin interrumpir, con una expresión neutra. Cuando él preguntó si aún sentía algo por él, ella respondió con firmeza: «Sí, pero solo con pasión». «Gracias por decirlo, Daniel. Pero ya encontré lo que nunca me diste, paz», dijo sin rencor, sin dramatismo, solo con una verdad que no necesitaba adornos. Él bajó la mirada, como si entendiera que no había marcha atrás.
Clara terminó la llamada con educación, lo bloqueó sin culpa y cerró el portátil. No necesitaba explicaciones ni disculpas tardías. Ya había soltado todo hacía tiempo. Esa noche, abrazó a su hijo con una sonrisa tranquila, como quien termina un capítulo con la certeza de haberlo escrito bien. Miró a Marcos, que llegaba del trabajo con su eterna calma, y le ofreció un café caliente. No hubo grandes palabras, solo gestos cotidianos que decían mucho más. El pasado, por fin, quedaba donde debía estar, atrás. Clara se sentía completa, entera, sin huecos ni pendientes. Marcos la miró con ternura y le dijo, mientras ella servía el café, te mereces todo lo bueno que te pase. No era un cumplido, era una afirmación profunda, dicha desde el amor más claro. Clara sintió un nudo en la garganta, pero esta vez de emoción, no de tristeza. Se abrazaron en silencio, como dos personas que se eligen sin condiciones. El amor, por fin, tenía otro significado para ella. Cada mañana, Clara se despertaba con el sonido suave del mar entrando por la ventana de su terraza. Preparaba su café sin prisas, con Hugo aún dormido y la casa en calma, como si el mundo le susurrara que todo estaba bien. No necesitaba nada más, ni promesas, ni disculpas, ni pasados que la arrastraran. Solo ese momento, su paz, su presente. Y ahí, justo ahí, era feliz. En la empresa, Clara fue ascendida a directora creativa tras presentar una propuesta que revolucionó la línea de productos. Sus ideas ya no eran ignoradas ni subestimadas, ahora se valoraban, se aplicaban, se admiraban. Por primera vez, su trabajo tenía voz propia, sin necesidad de pedir permiso para brillar. El respeto profesional que siempre soñó ahora era su día a día. Y con cada logro, se sentía más segura de sí misma. Vivía con un marido que no le exigía perfección, un hijo risueño que llenaba la casa de alegría y una rutina que no pesaba, que acompañaba. Los fines de semana cocinaban juntos, salían al parque o veían películas en pijama, sin presiones ni apariencias. Clara no aspiraba a una vida perfecta, sino a una vida auténtica. Y eso, por fin, lo tenía. La familia que un día soñó, ahora era real. Una tarde, mientras ordenaba una caja vieja de recuerdos, encontró una libreta con apuntes antiguos. Allí, entre listas de mercado y frases sueltas, leyó una anotación que decía, presupuestos separados. Sonrió con ironía, no por rencor, sino por la distancia emocional que había entre esa frase y la mujer que ahora era. Cerró la libreta, la guardó en el fondo del armario y se sirvió una copa de vino. Qué lejos había quedado aquella versión de sí misma. Porque al final, lo que el dinero separó, la vida lo unió con amor, respeto y dignidad. Clara no volvió a ser la misma, ni quiso. Aprendió que elegir su paz era el mayor acto de amor propio. Supo que el verdadero hogar no es un lugar, ni una casa compartida, sino la suma de decisiones conscientes. Y esa fue, sin duda, la historia más importante que llegó a construir. A veces, mientras Hugo jugaba en la alfombra del salón, Clara lo observaba con una mezcla de ternura y asombro. Pensaba en todo lo que tuvo que soltar para llegar a ese momento, el miedo, la dependencia, las versiones de sí misma que ya no la representaban. Él, sin saberlo, era la prueba más viva de su renacimiento. Cada risa suya era un eco nuevo en una casa donde ya no habitaba el dolor. Había días en los que se despertaba antes que todos, solo para sentarse en la terraza con su taza de café y mirar el mar. No pensaba en el pasado ni en lo que podría haber sido. Solo se permitía sentir. Agradecía en silencio, como si cada ola que rompía en la costa le recordara que estaba viva, que había elegido vivir sin miedo, sin cadenas. Y eso, para ella, era más que suficiente. Marcos, sin grandes gestos ni palabras teatrales, seguía siendo su refugio diario. No necesitaban jurarse amor eterno ni demostrar nada ante nadie. Se amaban en los detalles, en las tareas compartidas, en los silencios cómodos. Clara había aprendido que la estabilidad emocional no se construye con promesas, sino con acciones constantes. Y en esa constancia encontró su verdadero equilibrio.
En el trabajo, sus logros continuaban creciendo, pero ya no buscaba reconocimiento como una necesidad urgente. Si lo valoraban, bien. Si no, también. Había dejado de medir su valía por los ojos ajenos. Sabía lo que valía, lo que había superado, lo que podía construir. Clara ya no trabajaba por aprobación. Lo hacía por pasión, por identidad, por orgullo propio. Algunos domingos, caminaban los tres por el paseo marítimo, Hugo en medio, agarrado de sus manos. Los desconocidos los miraban con una sonrisa suave, como si reconocieran algo bonito en esa imagen. Y Clara, en esos momentos simples, comprendía que no necesitaba más pruebas. Lo había conseguido. Había reconstruido una vida sobre las ruinas de otra sin volverse de piedra. A veces le escribía cartas que nunca enviaba. A su yo del pasado, a la mujer rota que aguantó demasiado, a la niña que creía que el amor era sacrificio. Le hablaba con compasión, sin reproches, como quien abraza a alguien que aún no sabe que merece más. Era su forma de reconciliarse con todo lo que fue. Y al cerrar cada carta, sonreía sabiendo que ya no vivía allí. Nunca volvió a pasar por su antigua calle. No porque le doliera, sino porque ya no formaba parte de su mapa. Sus lugares eran otros, su historia también. No había odio, ni nostalgia, ni curiosidad. Solo distancia emocional. Clara no quería venganza, ni justicia poética. Solo quería paz. Y la había encontrado sin tener que hacer ruido. Marcos le decía a veces, en voz baja, qué suerte la mía de haberte encontrado. Y ella respondía, sin dudar, la suerte fue mía al no rendirme. Porque no se trataba de él, ni de haber sido rescatada, sino de haber aprendido a elegir mejor. A elegir con calma, con madurez, con dignidad. Esa era su nueva forma de amar, sin perderse. Clara sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, momentos duros, decisiones difíciles. Pero también sabía que ya no era la misma que se quedaba callada para no incomodar. Ahora hablaba, elegía, ponía límites. Y si algo no le hacía bien, sabía cómo soltarlo. Había aprendido, a fuego lento, que su bienestar no era negociable. Y así, entre rutinas sencillas y días sin sobresaltos, construyó su final feliz. No el de cuento, sino el real, uno donde ella era la protagonista de su propia historia. Había amado, perdido, llorado, sanado y vuelto a amar. Pero lo más importante, había aprendido a amarse a sí misma. Y ese, sin duda, fue su mayor triunfo.